teníamos que hacer un análisis de identificación. Y en este análisis de identificación participaba la química analítica cualitativa. Cuando estudiamos la química analítica cualitativa, la estudiamos desde el punto de vista de la vía seca y desde el punto de vista de la vía húmeda. Dijimos que llamábamos vía seca cuando había ausencia de disolvente, el cual generalmente es el agua. Pero cuando la muestra ya se disuelve en el agua o en otro disolvente, hacíamos un análisis por vía húmeda. El análisis por vía seca comprende básicamente el llamado análisis preliminar, llamado por otros autores también análisis organoléptico, en donde participan los órganos de los sentidos como reactivo principal. Y en la práctica experimental que haremos la próxima semana, esta semana no vamos a poder hacer práctica, ya en farmacia también hemos suspendido, entonces todos vamos a marchar igual. Utilizamos a los sentidos, ¿no? La vista, el gusto y el olor nos dan información valiosa que racionalmente e inteligentemente interpretadas nos pueden conducir a la identidad de la muestra que estamos analizando. Muy bien, luego que nosotros hacemos el análisis organoléptico, viene el siguiente, que es el análisis pirognóstico, que es el análisis que utiliza al calor como reactivo principal. Muy bien, para hacer este análisis se requiere pues, de un mechero Bunsen, cuya temperatura varía entre, o va en el rango entre 500 a 800 grados centígrados, por lo que hay que trabajar con mucho cuidado, ¿no? Y, y algunos tubos de ensayo que sean pires, resistentes al calor, preferentemente 13% de medida, una pinza que permita coger el tubo sin que nos podamos quemar la yema de los dedos. Y entonces con un tubo limpio y seco, colocamos la muestra en el fondo del tubo con una pinceta, con una pinza especial, una espátula especial que si no tenemos, ya en el video van a ver cómo se puede confeccionar una pinza simplemente con papel, pero que cumpla el mismo principio, que es que la muestra caiga en el fondo del tubo y no en las paredes para no errar en la interpretación de los resultados que se puedan verificar producto del calentamiento. Muy bien, entonces ese análisis se llama análisis en tubo cerrado. El análisis en tubo cerrado comprende pues entonces un tubo que está cerrado en uno de sus extremos. Pero también hay había el análisis en tubo abierto, que es un tubo en B, ¿no? Un tubo en B, en donde la muestra se colocaba en el vértice y los fenómenos se podían ver en las partes libres del tubo. Hoy ya no se hace análisis en tubo abierto y todo se hace análisis en tubo cerrado, que es lo que vamos nosotros a realizar. A través del ensayo en tubo cerrado, nosotros vamos a evidenciar una serie de fenómenos. El primero que vamos a evidenciar es la naturaleza de la sustancia. O sea, tenemos que saber si la sustancia es orgánica o si la sustancia es inorgánica. Si yo en un primer contacto con el análisis logro detectar que mi sustancia es orgánica, entonces todas las inorgánicas quedan descartadas. Y si por el contrario yo logro detectar que mi sustancia es inorgánica, entonces ya no analizo ninguna orgánica porque está fuera de mi contexto. Entonces, el primer gran ensayo que se lleva a cabo es la determinación de la naturaleza de la sustancia. Una vez que yo ya sé qué cosa es mi sustancia, si es orgánica o inorgánica, yo voy a proceder a ver si hay desprendimiento de agua y tomarle el correspondiente pH para saber si la muestra que estoy evaluando es ácida, es básica o es neutra, ¿no? Ahora, cuando yo tomo o evidencio desprendimiento de agua, voy a ver que hay tres tipos de agua, ¿no?
agua de humedad, agua de cristalización y agua de constitución, que también vamos a discutir ahora que voy a presentar el PPT. Una vez que yo he visto la naturaleza del agua, voy a ver si la muestra cambia de color. Algunas sustancias, por efecto del calor, cambian de color. Un ejemplo clásico es el del bicromato y cromato. Nosotros en la clase anterior hemos dicho que los cromatos son amarillos y los bicromatos son anaranjados. Cuando yo caliento un cromato amarillo, por efecto del calor, hay un salto de electrones y el cromato se convierte en bicromato, lo que quiere decir que de amarillo pasa a anaranjado. Y otra de las sustancias características que no lo tiene ninguna es la del óxido de zinc y el dióxido de titanio. Estas tienen la propiedad de ¿qué? De que son blancas en frío, pero cuando las coloco en el calor se vuelven amarillas. Cuando las retiro del frío, se vuelven blancas. Las vuelvo a colocar en el calor, se vuelven amarillas. Las retiro, se vuelven blancas. Eso solamente se da en los óxidos de titanio y el óxido de zinc. También el óxido de antimonio y de estaño, pero es menos frecuente. ¿Ya? El más característico entonces es el óxido de zinc. Perdón, como dice señorita. No, todavía estoy haciendo una introducción, señorita. Es una introducción lo que estoy. Después ya viene acá, ¿ves? ¿Ves? ¿Se da cuenta? Ahí está. No, 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 no. Estamos ahorita desprendiendo estamos ahorita acá de desprendimiento de agua, ¿no? ¿No? Ahora, después de desprendimiento de agua, algunas sustancias van a tener fusión. La fusión es el paso del estado sólido al estado gaseoso. Esto vamos a explicar. Bueno, ya vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar, ¿ya? Ya. Bien, vamos a comenzar entonces. Yo estaba haciendo una introducción de todo un poco, pero vamos a comenzar ya. Bien. El tema que nos reúne el día de hoy se denomina análisis pirognóstico. Piro, calor, gnóstico, conocimiento. El análisis pirognóstico es aquel análisis que usa el fuego como reactivo principal, o sea, el fuego es el reactivo. Y para eso utilizamos el mechero Bunsen, que es el que nos da una temperatura de entre 500 a 800 grados centígrados, razón por la que se tiene que trabajar con mucho cuidado. Ayer hice práctica de química analítica para el personal de farmacia y habiéndoles dicho en la clase inaugural que estaba prohibido ingresar en short, una señorita entró, no sé si en short o en minifalda, la cosa es que le veía las piernas. Entonces, no es que no me guste, sino ya hemos dicho que es prohibido porque se pueden quemar. ¿Ya? Entonces, ninguna toxicóloga, aunque ahí hay 3 toxicólogos nomás hay, creo, Nicole, la delegada y otra señorita más, que era su pinque, después no hay más, el resto son varones, pero de todas maneras hacemos, pero de repente algún varón puede ir también en short. Es prohibido ir en short o en minifalda por el peligro que se puedan quemar, le puede caer ácido, le puede caer sustancia y le puede quemar. ¿Ya? No pueden ir tampoco la señorita con zapato calado, tiene que ser zapato cerrado. ¿Ya? Muy bien. Y más aún cuando van a hacer esta práctica. El análisis pirognóstico entonces viene de la palabra piro, que significa fuego, y gnóstico, conocimiento. El análisis de tubo cerrado es un análisis preliminar comprendido en el análisis pirognóstico. ¿En qué consiste el análisis de tubos cerrados? La muestra se somete a la acción del calor manteniendo el tubo inclinado, tiene que tener una inclinación aproximadamente de 45 grados, teniendo la precaución de no ubicar la salida del tubo, que no le vaya a caer a ningún compañero, a ningún operador que esté al costado. Siempre tiene que percatarse que la salida debe estar en un lugar libre
porque como usted no conoce las propiedades de la sustancia, es posible que la sustancia deflagre o decrepite, salga disparada y le va a quemar al operador, al que está al costado. Entonces eso hay que tener cuidado, ¿no? En el video también lo van a ver. Y van a observar todos los fenómenos que de la operación se derivan. La cantidad que se somete al análisis, una pequeña cantidad, es aproximadamente o sea, un arroz la mitad, porque a veces cuando dice medio grano, el alumno entiende medio gramo. Entonces, mejor decimos, ¿no? De un arroz, la mitad. Eso es aproximadamente 100 miligramos o 0,1 gramo, que se coloca en el fondo del tubo, un tubo que debe ser limpio y seco. Eso es importante, limpio y seco. Se pulveriza y homogeniza la sustancia a analizar. Y acá tenemos lo que estábamos haciendo, la introducción. ¿Qué fenómeno es lo que vamos a ver? Primeramente, la naturaleza de la sustancia. Vamos a ver si la sustancia es orgánica o si la sustancia es inorgánica. Vamos a ver un desprendimiento de agua, ¿no? Vamos a ver que hay agua de humedad, hay agua de interposición, hay agua de cristalización y hay agua de constitución. Después vamos a ver la fusión que puede ser fusión acuosa, fusión ígnea o fusión mixta. Vamos a ver que algunas sustancias cambian de color por acción del calor, hay formación de sublimados y hay finalmente desprendimiento de gases. ¿Qué es lo que vamos a evaluar primero? La naturaleza de la sustancia. Por su constitución química, las sustancias pueden ser de naturaleza orgánica o inorgánica. Entonces, ¿qué cosa es lo que se hace? Se pulveriza la sustancia y se coloca una pequeña cantidad en un tubo de ensayo que debe estar limpio y seco y se somete a la acción del calor por algunos minutos. ¿Qué debe pasar? ¿Qué es lo que debe pasar? Debemos observar el residuo. Debemos observar de qué color nos queda el residuo. Si el residuo es blanco o es coloreado, la muestra indudablemente es una muestra inorgánica. Repito, yo recibo una muestra que puede ser blanca o de cualquier otro color, no me importa. Simplemente la caliento y al calentar el residuo me queda coloreado. Puede que el blanco quede blanco, puede que el blanco sea transformado en marrón, puede que el marrón sea puesto azul, lo que sea, pero el final, la muestra es coloreada, la muestra es inorgánica. ¿De acuerdo? La muestra es inorgánica. Pero ¿qué pasa si la muestra es negra? Si la muestra final es negra, es muy probable que la muestra sea orgánica, pero no puedo afirmarlo, tengo que comprobarlo. ¿Por qué? Porque hay sustancias inorgánicas que me pueden dejar residuo negro. Por ejemplo, hay óxidos negros irreductibles. Y en consecuencia, si la muestra es negra, podría ser orgánica, pero tengo que comprobarlo. ¿Qué es lo que hago con esa muestra? Lo que hago es la prueba de explosión. ¿Y cuál es la prueba de explosión, profesor? La prueba de explosión consiste en colocar una muestra pequeña de sustancia, se calienta y me deja un residuo negro. De ese residuo negro tomo un poquito, una alícuota, un poquito de ese residuo negro y lo voy a mezclar con una parte igual de clorato de potasio y lo voy a someter al calentamiento. Al someterlo al calentamiento voy a observar una explosión que dependerá de la cantidad de sustancia que yo esté analizando. Si usted hace caso y utiliza pequeña cantidad de sustancia, entonces solamente la detonación va a ser muy leve, ¿no? Por un lado, no. Un alumno está detonando, otro alumno. Pero si usted va a utilizar cantidades grandes de sustancia, la explosión va a ser tan enérgica que va a romper el vidrio, le va a salpicar el producto en la cara y va a causar un accidente. Entonces, el alumno que va a hacer la prueba de explosión tiene que llamar al instructor, al profesor,
para que con el profesor haga esta prueba, porque es una prueba peligrosa. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso solamente lo tienen los que les queda residuo negro. Si tu residuo es coloreado, entonces tu muestra es inorgánica y no tienes ningún problema. ¿No? Muy bien. Una vez que usted, dígame, así es, clorato de potasio. Recuerde que el clorato de potasio es una sustancia oxidante, el carbón es una sustancia reductora, entonces se produce una reacción de tipo redox. ¿Ya? Jóvenes, un ratito voy a traerme un poquito de líquido, ¿ya? Porque yo no puedo hablar, ya se me acabó. Un minutito, por favor. Pregunten cualquier cosita. Jóvenes, ¿alguna preguntita hasta acá? ¿Está claro lo de la naturaleza de la sustancia? Sí, Nicole, todo claro. Nicole, Sí, profesor. ¿está claro lo de la naturaleza? Sí, profesor. Muy bien. Volvemos entonces a repetir. Tú tienes tu muestra, la pones en el tubo y lo calientas. A ver, Nicole, si tu muestra era verde y ya está azul, ¿qué conclusión llegas? ¿Me está escuchando, Nicole? Sí, profesor. Te repito, tú tienes una muestra azul, la estás calentando y se vuelve marrón. ¿A qué conclusión arribas? No he entendido. Mm, No he entendido entonces. Que mi muestra es inorgánica, profesor, porque me está quedando un residuo coloreado. Esa es la respuesta. No, no he entendido entonces, no he entendido. Bueno, vamos a seguir. La otra, una vez que ya usted sabe que su muestra es orgánica, tu muestra es inorgánica, usted nuevamente toma otro tubo de ensayo, limpio y seco, coloca en el fondo del tubo una muestra y usted calienta. Algunas sustancias van a desprender agua. Este fenómeno se caracteriza por la formación de gotitas de agua en las paredes del tubo y se debe al agua que contiene las sustancias y que pueden ser de varios tipos. Tenemos agua de humedad. Recuerden que Lima es una ciudad sumamente húmeda, casi 90% de humedad tenemos, y al ser calentados suavemente las sustancias a menos de 100 grados pierden esa agua, pero sin cambiar su estructura química, aunque hay algunas sustancias que cambian de color, como era el caso de las sales de cobalto y de cobre. Agua de interposición. El agua de interposición es aquella que se adhiere entre los cristales sin intervenir en la cristalización, ¿no? O sea, solamente el agua es una adherencia. No interviene ni en la cristalización ni en la delicuescencia, o sea, en el proceso de que se vuelvan agua, interponiéndose entre las moléculas de tal manera que al salir en forma de vapor rompe los cristales, produciéndose un ruido que es conocido como decrepitación. Cuando usted calienta, va a sentir como el pocor en algunas sustancias y eso es porque se está produciendo la ruptura de la red cristalina. Se rompen los cristales, se chamuscan y hay un ruido. A ese ruido se llama decrepitación. Distinto a una luminosidad que liberan algunas sustancias, usted está calentando y sale disparado el oxígeno, eso es, a eso se llama una es la decrepitación y la otra es la luminiscencia, deflagración. Unas muestras decrepitan y otras muestras deflagran. ¿Qué cosa es la deflagración? Es cuando el oxígeno sale disparado, así como una luz de bengala. Eso se llama deflagración. Y decrepitación es cuando hay un sonido, un crujido de los iones, de las moléculas, producto del calentamiento. Agua de cristalización.
El agua, hay algunas sustancias que para que cristalicen necesitan necesariamente la participación del agua, como es el caso por ejemplo, del sulfato de cobre, ¿no? El sulfato de cobre, para que se forme, requiere 5 moléculas de agua, y por eso es que se dice sulfato de cobre pentahidratado. El magnesio también igual, para que bajo la forma de sulfato de magnesio cristalice requiere 7 moléculas de agua. El sulfato de sodio requiere 10 moléculas de agua y así por el estilo. Ya. Entonces, esta agua se elimina a 120 o 150 grados centígrados. La característica es que al perder el agua, la sustancia no pierde sus características químicas, o sea, sigue siendo lo mismo, solo que está sin agua, está anhidra. El agua de constitución. El agua de constitución es el agua que existe en la molécula, pero no como agua, sino que la molécula tiene los iones que forman el agua. Por ejemplo, acá tengo bisulfato de potasio o sulfato ácido de potasio. En esta fórmula está el hidrógeno y está el oxígeno, que son los componentes del agua. Cuando yo lo caliento, se forma esto que se llama pirosulfato de potasio y la formación de agua. 2 moléculas de sulfato ácido de potasio me forman una mol de agua y una mol de pirosulfato de potasio. Igual acá, yo tengo el hidróxido de calcio. Cuando el hidróxido de calcio yo lo caliento, se va a formar el óxido de calcio con la liberación de agua, ¿no? Entonces, el agua de constitución es el agua que está dentro de la molécula, pero no como agua, sino que contiene los iones que integran el agua y que al calentarse forman el respectivo agua. Nosotros ya sabemos por química general y por la pre que tiene usted que los estados de agregación normalmente se verifican de la siguiente manera. El orden es: el sólido se calienta, se vuelve líquido. El líquido se calienta, se vuelve vapor. Tenemos el caso del agua. Un trozo de hielo sólido se calienta, se vuelve líquido. Si ese líquido se sigue calentando, se vuelve vapor. Quiere decir que la secuencia es sólido, líquido, gaseoso. Bueno, cuando entonces un sólido se calienta, se vuelve líquido. Y a ese fenómeno se llama fusión, ¿no? Y la fusión es el paso del estado sólido al estado líquido. Luego de enfriarse, la sustancia vuelve al estado sólido, ¿no? Recuerden que todas las sustancias por efecto del calor se solidifican, ¿no? Se vuelven líquidas. Entonces, un sólido al calentarse se vuelve líquida. Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, en el incendio de Barrios Altos. El incendio, la gran cantidad de calor que ha hecho que los fierros se fundan. O sea, el fierro que es sólido se vuelva agua, se vuelva líquido, entonces al volverse líquido ya no sostenía el edificio y el edificio venía abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha producido una fusión de los fierros, ¿ah? El fierro se vuelve líquido y al volverse líquido ya no sostiene y el edificio se viene abajo. La fusión acuosa. Existen 3 tipos de fusiones, ¿no? 3 tipos de fusiones. Una se llama fusión acuosa, que en realidad no es una falsa fusión. ¿Qué es lo que pasa en la fusión acuosa? La muestra sólida que tiene agua, por efecto del calentamiento, ¿qué pasa? Esa agua que está sólida se vuelve líquida, ¿no? Por efecto del calor. Y entonces esa agua líquida moja la sustancia y la sustancia da la impresión de que se ha vuelto líquida. Pero no es que esté líquida, sino es que el agua que contiene está mojando la muestra y usted a la vista lo ve líquida. Entonces, usted cree que se está fundiendo. Pero una vez que el agua que está líquida
alcanza su presión de vapor, se va, se volatiliza, se vuelve gas y entonces la sustancia queda libre de agua y entonces usted la ve en el fondo del tubo como un residuo infusible. Usted lo sigue calentando y ya no funde ya, está como, y queda un residuo nomás ahí. Infusible, quiere decir que no funde. Entonces, a eso es lo que se le llama fusión acuosa. Es una falsa fusión, porque no es que la muestra se esté fundiendo, sino lo que pasa es que la muestra se está mojando en esa agua que tiene, que puede ser de constitución o de cristalización, ¿ya? Entonces ocurre básicamente en los alumbres, ¿no? Los alumbres tienen bastante agua, esa agua se evapora, se va y al fondo queda un residuo infusible, ¿no? De sulfato doble de aluminio y potasio, ¿ya? Entonces ocurre en todas las sustancias que tienen agua de cristalización que por acción del calor se licúan en esta agua. Cuando el agua se evapora, queda en el fondo del tubo un residuo infusible. Este tipo de fusión se produce en la mayoría de sustancias cristalizadas, especialmente los llamados alumbres. La fusión ígnea es en realidad la verdadera fusión. ¿Por qué? Porque la sustancia por acción del calor se vuelve líquida. Cesa el calor, se vuelve sólida. Vuelves a ponerlo al calor, se vuelve líquida. O sea, cada vez que la sustancia está en el calor, se vuelve líquida. Y cada vez que se retira del calor, se vuelve sólida. Entonces, ahí es la verdadera fusión. Y todas estas sustancias acá presentan ese tipo de fusión: nitrato de plata, nitrato de plomo, cloruro mercúrico, nitrato de plata, de ferro y ferricianuro de potasio. La fusión mixta es las dos tipos de fusiones que hemos visto. Primero, la muestra se moja en su agua de cristalización o de constitución que tiene y da la impresión de que estuviera fundiendo. El agua se evapora, se va y queda la sustancia sólida, que si se sigue calentando se vuelve líquida, se retira, se vuelve sólida, se vuelve a colocar, se vuelve líquida. Entonces primero se lleva a cabo la fusión acuosa y luego la fusión ígnea. Y por eso que como tiene lugar los dos tipos de fusión, se le llama fusión mixta. Algunas sustancias por efecto del calor cambian de color también, ¿no? Muchas sustancias, por ejemplo, el caso del cromato que estamos diciendo, todos los cromatos son amarillos, pero cuando se calientan se vuelven anaranjados, porque los cromatos están pasando a bicromato, hay un salto de electrón, un proceso de oxidación. ¿Qué pasa con un cromato? Que es el cromato de amonio. El cromato de amonio es el único cromato que, siendo amarillo, no pasa a bicromato anaranjado, sino que sufre un fenómeno de deflagración, que es que la sustancia elimina oxígeno y se reduce a cromo más 3. ¿No? El bicromato de más 6 pasa a más 3 y deja un residuo verdoso, de color verde, como la paja de Navidad, ¿ya? Eso es lo que ocurre con el cromato. Entonces, los cromatos tienen dos excepciones. En primero, el color. Todos los cromatos son amarillos, excepto el cromato de plata, que es rojo ladrillo. Eso hemos dicho en la clase inicial. Y ahora otra cosa. Todos los cromatos pasan a bicromato por acción del calor, es decir, de amarillo pasan a anaranjado, pero hay un cromato que no es que escapa a esa realidad, ese es el cromato de amonio. El cromato de amonio deflagra y deja un residuo verdoso. ¿Está claro? ¿Eh? El salto de electrones que ocurre en algunos puede hacer que este salto sea transitorio o sea permanente, y por eso que el color, si es transitorio, retorna a su color, y si es permanente, bueno, queda en el mismo color, ¿no? Y también puede deberse a que uno o más de los constituyentes son volátiles, quedando bajo la forma de óxido, y por esa razón cambia de color. Acá tenemos el caso del óxido de zinc, ¿no? El óxido de zinc es una sustancia de color blanco, pero que cuando está sometida a la acción del calor se vuelve amarillo. Cuando cesa la acción del calor se vuelve blanco, vuelve a calentarse, se vuelve amarillo.
Entonces, esta sustancia básicamente es el óxido de zinc y el dióxido de titanio, aunque también está acá el anhidrido estánico y el anhidrido antimonioso, porque es valencia 3. Algunas sustancias son blancas en frío y brunos rojizos en caliente. Por ejemplo, tenemos las sales de plomo, de bismuto y de cadmio. Estas son sustancias blancas, pero son brunos rojizos en caliente. Algunas sustancias son amarillas en frío y brunos rojizos en caliente. Ahí tenemos estas sustancias acá. Son amarillas en frío y brunos rojizos. Acá tenemos el caso del cromato que pasa a bicromato. De amarillo pasa a anaranjado. El cromato de amonio es una sustancia amarilla que no pasa a bicromato, pues al calentar deflagra y deja un residuo verdoso, que es lo que estamos diciendo. Hay algunas sustancias que se ennegrecen, ¿no? Por ejemplo, las sales de cobre 2, cuando se calientan se vuelven blancas, cuando se vuelven a calentar, presentan el color negro por formación de óxido negro. Por eso que decimos, ¿qué pasa si usted tiene una sal de cobre y usted lo calienta? Le va a dejar un residuo negro, pero ese residuo negro no es debido al carbón, sino a la formación de óxido de cobre. Entonces, por eso es que tiene que hacer la prueba de explosión. Las sales de níquel son de color verde, por acción del calor cambian a color pardo, y si se siguen calentando va a tener una coloración negra. Las sales de cobalto son de color rosado, cuando se calientan se vuelven azules y si siguen calentando van a estar de color negro por formación de óxido de cobalto. Y finalmente las sales de manganeso son de color rosado pálido, cuando se calientan son color pardo y si se siguen calentando va a tener color negro por formación de dióxido de manganeso. Luego de esos fenómenos vamos a ver la formación de sublimado, que es otro fenómeno. Hasta acá ya hemos visto naturaleza de la sustancia, hemos visto desprendimiento de agua, hemos visto cambio de color, hemos visto fusión y ahora cinto vamos a ver formación de sublimado. Nosotros hemos dicho que la secuencia es sólido, líquido, gaseoso. Hay sustancias que de sólido pasan directamente a gaseoso sin pasar por el estado líquido y a ese fenómeno se denomina sublimación. La sublimación entonces es el paso del estado sólido al estado gaseoso sin antes pasar por el estado líquido debido a la acción del calor. Entonces, tenemos la formación de sublimado. La sublimación es el fenómeno físico mediante el cual una sustancia pasa directamente al estado sólido, del estado sólido al estado gaseoso sin pasar antes por el estado líquido por acción del calor. Muchas sustancias sólidas, al ser sometidas a la acción del calor, se volatilizan y estas se depositan en las paredes frías del tubo, formando una especie de costra, ¿no?, de un anillo. A esta condensación de vapores se le llama sublimado y proporciona valiosa información respecto a la identidad de la sustancia. Hay sustancias que dan sublimado blanco. ¿Qué sustancias dan sublimado blanco? Esta es una pregunta muy característica. A ver. Solo hay 3 sustancias que al calentarlas dan sublimado. ¿Y cuáles son? Las sales de mercurio, las sales de amonio y las sales de arsénico. Quiere decir que si tú calientas tu muestra y te sale un sublimado blanco, tu muestra es amonio, es arsénico o es mercurio. ¿Cómo saber cuál de las 3 es? Tienes que hacer un nuevo ensayo. Tomas un poco de la muestra y la vas a mezclar con 3 partes de carbonato de sodio anhidro. ¿Ya? Repito, tomas un poquito de la muestra, lo mezclas con 3 partes. Quiere decir, 3 partes quiere decir que si tú agarras, por ejemplo, un gramo, estamos exagerando, por supuesto, ¿no?, un gramo de sustancia a analizar, le pones 3 gramos, o sea, 3 veces el volumen de carbonato de sodio anhidro y lo mezclas. Lo colocas dentro del tubo, limpio y seco, y lo calientas. ¿Qué va a ocurrir? Si la muestra fuese una sal amoniacal, entonces la muestra va a oler a amoníaco.
tú lo vas a oler, va a oler a amoníaco. Si la muestra fuese arsénico, a la hora que calienta va a oler a ajos. Y si la muestra forma un sublimado de color gris oscuro, entonces eso quiere decir que la muestra es mercurio. ¿Y cómo lo compruebas todavía? Si tú le raspas el sublimado, se va a formar una bolita. Esa bolita es mercurio. Entonces ya con eso queda demostrado que tu muestra era mercurio. ¿Ya? Entonces, el sublimado de blanco es producido por las sales de amonio, de arsénico y de mercurio. Acá tenemos, ¿no? Todas estas sustancias contienen lo que estamos diciendo. El color de sublimado que las sales de amonio, arsénico y mercurio se comprueban con el siguiente experimento. Acá tenemos. Se mezcla el analito con 3 partes de carbonato de sodio anhidro y se somete a la acción del calor. Analizamos. Si el olor es amoníaco, la muestra es una sal de amonio. Si se forma un espejo gris que se vuelve en bolitas si se raspa, entonces hay mercurio. Si hay olor a ajos, indica que hay arsénico. Tenemos sustancias que dan sublimado amarillo. O sea, el sublimado no solamente puede ser blanco, puede ser también amarillo. En ese caso tenemos el azufre, tenemos los sulfuros, los polisulfuros y los tiosulfatos. ¿Ya? Hay otros que dan, el que dan sublimado gris metálico solamente es el mercurio, el óxido de mercurio. El óxido de mercurio ya hemos dicho que puede ser amarillo si es obtenido por vía húmeda o puede ser rojo si es obtenido por vía seca. Luego tenemos el desprendimiento de gases. Hay gases que son incoloros, o sea que no tienen color, y son inodoros, o sea que no tienen olor. Hay otros gases que son incoloros, pero tienen olor. Y hay otros gases que son coloreados con olor. ¿Ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, el gas oxígeno, el gas anhídrido carbónico y el gas monóxido de carbono, que son gases incoloros, o sea, sin color y sin olor. Por ejemplo, esto que tienen oxígeno, tienen todas las que son sustancias ricas en oxígeno, clorato, perclorato, yodato, permanganato, etc. Estas, si son calentadas, van a desprender oxígeno. Y ese oxígeno, ¿cómo se identifica? Porque aviva una llama en ignición. Quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo un permanganato, por ejemplo, lo estoy calentando, está saliendo un gas que no lo veo porque es incoloro, ni lo huelo porque es inodoro. Pero si adiciono una astillita en ignición, quiere decir que prendo un fósforo, hago esa operación y el fósforo está por apagarse, pero tiene un puntito de ignición. Si lo dejo caer en el tubo, va a salir disparado, prendido. Prendido porque como el oxígeno se está desprendiendo, estamos diciendo que aviva un punto de ignición. Esa es la forma como se reconoce. Ahora, si la muestra es un anhídrido carbónico, habría que hacer la prueba con el agua de varita o agua el agua de cal o el agua de varita. El agua de cal o el agua de varita no es otra cosa que el hidróxido. El hidróxido de bario es agua de varita. El hidróxido de calcio es agua de cal. Y esto se hace también en algunos experimentos. Por ejemplo, yo pongo en un tubo de ensayo un poquito de agüita de cal o agua de varita y comienzo a soplar a través de una cañita. ¿Yo qué estoy eliminando si soplo? Anhídrido carbónico. Entonces el anhídrido carbónico cuando reacciona con el agua de varita, ¿qué va a formar? Un precipitado blanco de formación de carbonato. Si es agua de cal, formará carbonato de cal. Si es agua de varita, formará carbonato de bario. Y
el monóxido de carbono que se identifica porque si yo lo coloco al costado de una llama, la llama la voy a volver azul. ¿Cómo? Anhidrido, ¿cuál? A ver, voy a retroceder y me avise, ¿eh? Ahí, 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 anterior. La siguiente ya. Anhídrido carbónico acá. Ya, el anhídrido carbónico, cuando entra en contacto con el agua de cal, que es el hidróxido de calcio, o cuando entra en contacto con el agua de barita, que es el hidróxido de bario, va a formar un precipitado blanco. Entonces, si tú tienes tu muestra y la muestra la estás calentando y tú sospechas que lo que se está desprendiendo es anhídrido carbónico, entonces lo coloco, por ejemplo, con un tubito, ¿no? Tapas y con un tubito lo colocas y entonces en un tubo y debe producir un ratito, debe producir un precipitado blanco. Dígame, porque estoy en clase rapidito, ¿eh? Pero jueves no puedo porque estoy ocupado. Tiene que ser a la hora que me dice, pero yo puedo a partir de las 10 porque tengo clase de 8 a 10. Entonces, de 10 para adelante tengo laboratorio nomás. Entonces, puedo entrar al esto. Si es a las 3 no hay problema. Me confirma, ¿ya? Me confirmas. Ok, ya. Listo. Ya, mil disculpas, queridos alumnos. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que este es su tubo de ensayo, ¿ya? Entonces, usted le pone un tapón con una cánula, con especie de un sorbete dobladito. Entonces, usted está calentando la muestra y está eliminando anhídrido carbónico. Entonces, ese sorbete se coloca en el agua de varita y el agua de varita debe precipitar de color blanco. ¿Comprendió, señorita? ¿Quién me ha hablado? ¿Nombre? ¿Ah? Mónica. Ah, Mónica, ya Mónica. Ya. Me alegra que quieras preguntar porque algunos alumnos tienen miedo a preguntar, pero aquí el que tiene miedo se pierde. ¿Ah? Acá hay que preguntar, si no, y más en el laboratorio. En el laboratorio yo quiero preguntones. Profesor, ¿y esto? Profesor, ¿y lo otro? Profesor, no crea que yo me molesto por si acaso. No. Más aún que son 10, es mucho más fácil enseñarles. Entonces traten de aprovechar porque ustedes, más que lo de farmacia, ustedes son analistas. Porque el toxicólogo tiene que saber cualitativa y cuantitativa, porque es analista, pues, es analista, básicamente. Usted no va a producir tóxicos, no va a hacer registro de tóxicos, usted va a analizar tóxicos, entonces va a ser un analista. Ya, listo. Entonces acá está, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, miren, el oxígeno cuando se desprende, mire, acá yo pongo un punto de ignición y mire cómo se enciende. Aviva la combustión de una astilla en ignición. Si yo acerco el monóxido de carbono a una llama, la llama se va a ver azul, ¿ya? Completamente azul. Y acá tenemos, miren, imagínate que este es el tubo de ensayo, este es el sorbete que yo les he dicho. Calienta usted acá, está eliminando el anhídrido carbónico y se va tomando un precipitado blanco. En este caso, lo que están sacando acá es el anhídrido carbónico de una bebida, ¿no? Por ejemplo, agua con gas tiene anhídrido carbónico, entonces lo están invirtiendo, lo están moviendo para que el gas salga, ¿no? Y reaccione con el agua de varita produciendo el precipitado blanco. En el caso de nosotros vamos a calentar acá para que calentando se desprenda el anhídrido carbónico y entonces va acá y se puede identificar.
Bien, tenemos gases incoloros y con olor, ¿ya? Vamos a ver dónde está, porque acá estamos en otra cosa, creo. Ya, gases coloreados, acá estamos, ¿no? A ver, acá nos hemos quedado. Sí, ahí nos hemos, no, acá no. Acá, ahí nos hemos quedado ya. Entonces, ahora tenemos gases que no tienen color, pero sí tienen olor. Tenemos, por ejemplo, el ácido sulfúrico, el ácido fluorhídrico que corroe el vidrio. Este gas es el gas del hidrógeno sulfurado, del ácido sulfídrico, que huele a huevo podrido, ¿ya? Cuando tú tienes una muestra que huele a huevo podrido, tú puedes sospechar que se trata de anhidrido de ácido sulfídrico. Entonces le acercas un papelito impregnado con acetato de plomo y el papel se va a volver negro por formación de sulfuro de plomo. El sulfuro reacciona con el plomo y forma sulfuro de plomo. Después puede haber que huelas a azufre quemado, eso es básicamente porque se está desprendiendo anhídrido sulfuroso. Si se desprende este gas cianógeno, que es sumamente tóxico, va a tener un olor a almendras amargas, ¿no? Y además arde con llama violeta. Acá tenemos, por ejemplo, si el gas es un gas amoníaco, el gas se desprende, huele pues a orina en descomposición, orina concentrada, ¿no? Entonces los complejos amoniacales se desprenden básicamente porque, no, acá es el amoníaco, está presente en los complejos amoniacales. ¿Cómo se reconoce? Básicamente por su olor particular, ¿no? O sea, huele a orina en descomposición. Ennegrece un papel de nitrato mercurioso y vuelve azul un papel rojo de tornasol. El hidrógeno sulfurado huele a huevo podrido, ¿no? Eso es ya característico. Hay gases que son coloreados. Por ejemplo, el cloro, del que hablaba el ministro no, Almeri, hay un médico que es especialista en salud pública que siempre habla por televisión, Almeri. Él dice que el cloruro de sodio que ha producido la muerte, dice que tiene cloro y tiene sodio. Ese debe estar más perdido que sus ideas en biblioteca. No sabe nada de química. ¿Cómo el suero va a tener cloro? El suero lo que tiene es cloruro, que es un ion. No tiene cloro, porque si tuviera cloro, el cloro, mire, lee acá. ¿Qué dice acá? El cloro es un gas amarillo limón con olor a lejía. ¿Eso tiene el suero? No, pues. ¿Por qué? Porque no tiene cloro. Lo que tiene es cloruro, que es un anión. Después el ministro de Salud, otro que no sabe química, ¿no? Dice que lo que pasa es que el sodio ha precipitado. Oiga, toda sal que contiene sodio, que contiene potasio o que contiene amonio es soluble en agua. Toda sal que contiene sodio, potasio y amonio es soluble en agua. Por lo tanto, ese médico está más perdido que sus ideas en biblioteca. El sodio nunca precipita a no ser que tenga una solución sobresaturada, ¿no? Que no es el caso porque la concentración es 9 por 1000, o sea, 9 gramos de cloruro de sodio en 1000 mililitros de solución. Entonces, no es el caso de sobresaturación. Entonces, cuando uno habla, tiene que saber lo que habla. Yo, por ejemplo, no me voy a meter a hablar de cuadro clínico, ¿no? Porque no es mi campo, que no sé, ¿no? Pero lo que sí sé es que qué cosa es una solución isotónica, qué cosa es una solución hipertónica. Para que sea compatible con la sangre, la solución tiene que ser isotónica, tiene que tener la misma isotonicidad que le da justamente esos 9 gramos en 1000 mililitros. Pero cuando tiene una cantidad mayor, ¿qué cosa va a producir? Una hipernatremia. ¿Por qué? Porque va a producir flebitis en las venas y en las arterias, ¿no? O sea, ¿qué cosa es una flebitis? O sea, dicho en una palabra criolla, le va a quemar la vena.
Y al quemarle la vena, imagínate que le queme una vena coronaria, pues la persona muere pues, por un infarto cardíaco, eso es algo lógico. Entonces lo que produce es una hipernatremia, o sea, un exceso de sodio en el organismo. ¿Cuánto hemos analizado nosotros? Porque ya nosotros lo hemos analizado también ya. Nosotros hemos encontrado, por los métodos que nosotros enseñamos, que usted también va a analizar cuando hagamos argentometría. Cuando hagamos argentometría vamos a recordar este infausto caso de Medifarma. Y todo el mundo va a analizar cloruro de sodio. Entonces, el cloruro de sodio nosotros lo hemos analizado y tenía 552% más. Y Patia, que lo hace con métodos automatizados, ha encontrado 600. O sea, estamos por ahí, pues nosotros 552 veces más y ellos han encontrado 600 veces más. Bueno, se justifica porque ellos utilizan métodos automatizados. Nosotros solamente bureta y en nuestra mano es el agitador, ¿no? Porque a nosotros nos mandaron a analizar Pexitosa, nos mandó, queríamos que vayamos a tener una entrevista, pero para que nos vamos a meter en problemas, pues de repente el juez nos llama y yo, no quiero problemas. Pero recuerde que esto va a analizar usted. Cuando digamos argentometría, usted va a analizar esto. Y usted va a encontrar, seguro que va a encontrar en todo bien, porque los sueros que vamos a comprar están bien, pues, ¿no? O podemos también curar algunos sueros, ¿no? Le podemos meter más para ver cuánto encuentra el alumno. Creo que eso estaría bien. Darle un suero al alumno con más cantidad para que el alumno vea cuánto más tiene. Entonces algunos encontrarán, por decir, le ponemos 20% más. Entonces algunos encontrarán 18%, otros encontrarán 19%, otros encontrarán 20%, otros encontrarán 21%, porque no todos los analistas son iguales, pues, no todos tienen la misma pericia, pero todos deben encontrar alrededor de 20%, por decir algún ejemplo, ¿no? Bueno, el gas cloro es un gas amarillo limón que se identifica porque colorea de azul un papel de yoduro de potasio almidonado. El bromo, que es un gas bruno rojizo, y el NO2, que es el gas también bruno rojizo, pardo, ¿no? Pardo rojizo, bruno rojizo. Bueno. Aquí hay una reacción que deben saber. Cuando yo caliento bromo, gas, o sea, cuando desprendo bromo de una muestra, o cuando desprendo peróxido de nitrógeno de otra muestra, ¿qué cosa voy a encontrar? Voy a encontrar que ambos gases son muy parecidos. Y entonces yo no sabría si ese bruno rojizo se deba al bromo o si ese brumo rojizo se deba al NO2, o sea, al dióxido de nitrógeno. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? La reacción santoproteica con XA santoproteica. ¿Y en qué consiste, profesor, la reacción santoproteica? Consiste en lo siguiente, mire, alumno. Usted tiene su tubo de ensayo, tiene su muestra y la calienta y le sale un gas bruno rojizo. Entonces lo que usted hace es, se humecta con un poco de saliva el dedo o lo moja el dedo con un poco de agua y lo coloca acá a la salida del tubo. No se va a quemar, por si acaso. Usted calienta acá y el gas está saliendo por acá. Entonces, al tapar la boca del tubo, el gas va a reaccionar con la proteína del pulpejo del dedo y lo va a volver amarillo. ¿Ya? Usted va a ir y se va a lavar. Si ese amarillo sale, quiere decir que es bromo. Pero si ese amarillo no sale, queda ahí amarillo, ahí impregnado, quiere decir que ese es dióxido de nitrógeno. Y lo que se ha producido acá es la reacción santoproteica, lo que quiere decir que la proteína de la mano ha reaccionado con el NO2 y se ha producido la reacción santoproteica. El dedo le va a quedar amarillo unos 2 o 3 días hasta que el tejido se regenere y nuevamente vuelva a su estado basal. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste la reacción santoproteica? Consiste en hacer contacto el gas con la piel. Si la piel queda amarilla y no sale con el lavado, eso quiere decir que es NO2. Si la piel queda amarilla y sale con el lavado, quiere decir que ese es bromo.
Y el yodo es conocido por su color intensamente violeta. Acá tenemos entonces, mire, observe acá. El bromo, ¿ve? Tiene una coloración bruno rojiza y el NO2 también tiene una coloración bruno rojiza, son muy parecidos. Entonces, lo que se hace es la reacción santoproteica para poder saber cuál de los dos es. El yodo tiene una coloración violeta, ¿no? Y el cloro tiene una coloración amarillo limón. Este es el cloro, el que dice Almerí que tiene el yodo, el cloruro de sodio. Cuando nosotros estamos calentando la muestra, muchas veces calentamos y no desprende ningún gas, ningún gas. Y entonces eso quiere decir que requiere que lo ayuden a desprender el gas. Y esa ayuda la proporciona el coadyuvante. ¿Qué cosa es el coadyuvante? Es una sustancia que ayuda a desprender el gas. Recuerde que cuando el metal es liviano y está unido a un anión, a un halógeno, no lo puede desalojar. Por ejemplo, cloruro de sodio, como el sodio es un metal liviano, pesa 23, no puede desprender el cloro. Tengo bromuro de potasio, el potasio pesa 39, no puede desprender al bromo. Entonces, lo que requiere es un coadyuvante, una sustancia que le ayuda a desprender el halógeno. Cuando el metal es pesado, sí por efecto de calentamiento se desprende, ¿ya? Pero cuando el metal es liviano no lo desprende. Entonces, el coadyuvante es una sustancia que va a ayudar a desprender el halógeno. Entonces, los coadyuvantes son sustancias o compuestos químicos que sirven para facilitar o acelerar las reacciones de descomposición, para conocer o investigar algunos de los componentes de la muestra problema con ayuda del calor producido en el ensayo en tubo cerrado. Entre estos tenemos el persulfato de potasio, ¿no? El persulfato de potasio, que actúa como un agente oxidante y un ácido a la vez, y sirve, por ejemplo, para desprender halógenos, por ejemplo, el cloro. Tenemos el bisulfato de potasio, ¿no? Que también se utiliza en mayor proporción. Una muestra con 3 o 4 partes del coadyuvante va a permitir desprender también halógenos como el gas yodo o el dióxido de nitrógeno. El tiosulfato de sodio, que también es otro coadyuvante que se presenta al estado sólido y que también ayuda a desprender a los halógenos. O sea, cuando el halógeno no sale, hay que agregar un coadyuvante. Investigación de óxidos. Los óxidos, hay óxidos que son polioxigenados, ¿no? Entonces eso requiere una liberación poco a poco. Entonces, el óxido es producto de una unión del oxígeno y otro elemento químico que se dividen en dos tipos de óxido, óxido metálico y óxido no metálico. Cuando el óxido es metálico, es el verdadero óxido, y cuando el óxido es no metálico, es llamado anhidrido. Los óxidos se le identifica por su propiedad de desprender oxígeno a una temperatura elevada. Los polioxigenados desprenden el oxígeno de una manera escalonada, ¿no? Dependiendo partes del oxígeno entre lapsos de tiempo. Por ejemplo, acá tenemos el óxido de plomo. Cuando se le agrega el calor, va a formar el óxido de, este es el bióxido de plomo, ¿no? Va a formar el óxido de plomo. Cuando este óxido de plomo se sigue calentando, va a dar origen al plomo metálico. Acá tenemos en dibujo, este es el dióxido de plomo que de color negro, se calienta y forma el óxido de plomo o el óxido plomboso. Este se sigue calentando y ahí está la formación del plomo metálico. Entonces los óxidos de los metales pesados desprenden más fácilmente su oxígeno. Bien. Vamos a dar 5 minutos de break para poder hablar de
el análisis por vía húmeda. Ya son 36, 4, son algo de 8 diapositivas. Vamos a dar 5 minutos de break. 5 minutos de break para poder hablar de... Ya, para 5 minutos de break para poder hablar ahora del análisis por vía húmeda. Bueno, lo que voy a explicar ahora es muy probable que no lo capten a primera, y segundo, que si lo captan a la primera, como estamos un poquito retrasados porque la siguiente semana va a ser el análisis organoléptico, la subsiguiente va a ser análisis por pronóstico, y la siguiente recién haríamos esto, ya usted se ha olvidado ya. Pero como está programado lo tenemos que avanzar, ¿no? Pero no se preocupen porque de todas maneras esto lo volví a repetir en el laboratorio, ¿ya? Porque así es, pues así es, así es. Como estamos ahorita, somos pocos, es más fácil poder, como es más fácil, me he equivocado, ya, me he equivocado. Ya, ¿se ve la diapositiva o no se ve? Sí, sí se ve. Sí se ve, ya. Bien. Repetimos entonces esto que vamos a hacer ahora. Lo vamos a adelantar porque así está programada la teoría, pero cuando hagamos práctica tengo que volverle a explicar porque si no usted no va a poder hacer su práctica. Pues, ¿no? Igual les corre con lo de farmacia también. Le hacemos, pero en la práctica tenemos que volver a repetir porque es su primera vez, ¿no? Hemos dicho que una vez que el análisis ya se hace por vía seca, la muestra se disuelve en algún disolvente y entonces comienza el análisis por vía húmeda. Lamentablemente, queridos estudiantes, la única práctica por vía húmeda que hacemos es esta, que es una práctica representativa simplemente. Y lo hacemos así porque lamentablemente el curso lo han juntado. Antes había un semestre completo que hacía cualitativa y otro semestre completo que hacía cuantitativa. Pero lamentablemente los genios de la facultad lo han juntado y ahora ya no podemos hacer muchos cuales ya. Muchos cuales. Solamente hacemos básicamente el curso integrado, ¿no? Bueno, sería interesante que ustedes, que son los que realmente necesitan y los usuarios, sería un logro importante que lo de toxicología por lo menos lleven cualitativo un semestre y cuantitativo el otro semestre y dejar a lo de farmacia que lleven el curso juntos. Pero bueno, eso ya es cuestión que yo ya no intervengo, ¿no? Bueno, el análisis por vía húmeda se efectúa con la muestra en solución, sea esta en solución acuosa o nítrica o clorhídrica o lo que sea. Luego de realizar el análisis preliminar, si la sustancia en análisis no presenta el estado líquido, esta debe disolverse en algún disolvente, preferentemente agua destilada. ¿Cómo verificamos nosotros una reacción química en el laboratorio? Nosotros la verificamos si hay formación y o disolución de un precipitado, si hay cambio de coloración o si hay un desprendimiento gaseoso. Cuando usted vaya al laboratorio y a una sustancia le agregue otra, que es el reactivo, o sea, si esta sustancia es la muestra problema y este es el reactivo, cuando yo agregue, si hay desprendimiento de gas, yo digo, ahí se está produciendo una reacción química. Si hay formación de precipitado, ahí se está produciendo una reacción química. Si al precipitado yo le agrego otro reactivo y se disuelve, ahí también se está haciendo una reacción química. Y si al tener un color y le agrego una sustancia y cambia de color, ahí también se está produciendo una reacción química, ¿no?
Entonces, la mayoría de reacciones de los análisis cualitativos se realizan por vía húmeda. Esto se debe a que en solución los iones y las moléculas adquieren mayor movilidad, permitiendo verificar las reacciones con mayor rapidez. Este análisis comprende el análisis de cationes y el análisis de aniones. Han habido muchas marchas analíticas que se han diseñado a lo largo de su estudio clásico. Sin embargo, hay una marcha que es la que mejor se estudia y se condice con los conceptos teóricos, que es la marcha del hidrógeno sulfurado. Esta marcha del hidrógeno sulfurado se estuvo utilizando durante años, pero el hidrógeno sulfurado es una sustancia cancerígena, produce daño hepático y por esa razón es que nosotros, cuando asumimos la jefatura, nosotros la dejamos de utilizar y utilizamos una marcha que es la marcha del carbonato de sodio. Esta marcha del carbonato de sodio es una marcha que se hizo en España, o sea, no es un invento mío. Yo la tomé como ejemplo y la modifiqué de acuerdo a los reactivos y a las características que tenemos nosotros. Entonces, la marcha modificada de España es la que nosotros hemos estado realizando en el Perú, ¿no? Entonces ya no usábamos el hidrógeno sulfurado por sus situaciones letales que presenta. En ese contexto hay la marcha del carbonato de sodio, que es la que nosotros usamos, hay la marcha del ácido nítrico, la marcha del ácido clorhídrico, la marcha del sulfato de amonio y la marcha del hidróxido de amonio. Esta marcha del hidróxido de amonio es la que utilizan en la Facultad de Química e Ingeniería Química en San Marcos. Y la tioacetamida también es otra marcha que utilizan en la UNE, ¿no? Acá la tioacetamida es la marcha que utilizan en la UNE. En esta marcha analítica de cationes por el por carbonato de sodio utiliza 6 grupos, y al primero se le llama el grupo de carbonato de sodio, al segundo el grupo del ácido nítrico, el tercer grupo es el grupo de los cloruros, el cuarto es el de los sulfatos, el quinto es el de los hidróxidos y el sexto es de los complejos aminados. Un esquema general de separación de Cantu incluye a los 23 iones más comunes y es que se muestra a continuación. En la marcha tradicional que utilizaba el hidrógeno sulfurado, el grupo de los cloruros era el grupo 1, ¿ya? Y ese es el grupo que nosotros vamos a utilizar como modelo. ¿Ya? Esta es la marcha que nosotros hacíamos, nosotros en el laboratorio, ¿eh? La marcha del carbonato de sodio. Pero que ya no hacemos porque no hay tiempo, pues no da para hacer. Cada grupo es solo una semana. O sea, el alumno entraba, la semana tal hacía grupo 2, la siguiente semana hacía grupo 3, la siguiente 4, 5, 6, el siguiente hacía todos los grupos ya. Y eso daba su examen. Pero ahora ya no se hace. Bueno, esta es la marcha que hacemos como un ejemplo nomás de cómo se hace una separación, ¿no? Donde participan 3 iones. Recordemos, estimados alumnos, que todos los cloruros son solubles excepto 3 cloruros, ¿no? El cloruro de plata, el cloruro de plomo y el cloruro mercurioso. Repetimos entonces algo que ya usted tiene que saber el día de hoy. Si yo le pregunto mañana a la señorita Mónica, dígame usted, ¿el cloruro de estroncio es soluble o insoluble? Como Mónica sabe que solamente hay 3 cloruros que son insolubles, el de plata, el de plomo y el de ion mercurioso, entonces ella me dice, profesor, es soluble. Yo le pregunto, ¿por qué? Porque los únicos insolubles, el de plata, el de plomo y ion mercurioso. 20 le pongo. Señorita Nicole, dígame usted, ¿el cloruro de calcio es soluble o insoluble? Es soluble, profesor. ¿Por qué, señorita Nicole?
porque los únicos cloruros que son insolubles es el de plata, el plomo y yo mercurioso. 20, señorita. La señorita delegada. ¿Cómo se llama la delegada? No. Se llama, ¿cómo se llama? Milena. Señorita Milena, dígame usted, ¿el cloruro estagnoso es soluble o insoluble? Es soluble, profesor. ¿Por qué, señorita Milena? Porque solamente hay 3 cloruros que son insolubles. El de plata, el de plomo y el de mercurio. Excelente. Entonces ya queda claro que cualquier cloruro es soluble en el agua, excepto estos 3. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es lo que se hace? A los alumnos, a algunos se le da los 3 iones, a algunos se le da 2 iones y a algunos se le da solo 1 ion para que haga su práctica. Entonces, ¿qué es lo que hacen los alumnos? Reciben su muestra. La muestra, teóricamente, debería contener los, ¿cuántos cationes hemos dicho que hay acá? Los 23 iones más importantes. Teóricamente, el alumno recibe los 23 iones. Muy bien. Le agrega el primer reactivo, que es el ácido clorhídrico. El cloruro del ácido clorhídrico va a reaccionar con la plata y va a formar cloruro de plata. Va a reaccionar con el plomo y va a formar cloruro de plomo y va a formar con el ion mercurioso y va a formar cloruro mercurioso. Con nosotros va a formar cloruro soluble, pues suponte que haya estroncio, que haya calcio, que haya magnesio, que haya antimonio, todos esos van a quedar en solución porque todos los cloruros son solubles, pues. Entonces se va a formar un precipitado blanco que solamente va a tener plata, plomo y ion mercurioso bajo la forma de cloruro. El resto está en la solución soluble, se filtra y en este caso se guarda para analizar todos los demás iones. Pero en este caso sabemos que no tienen los demás iones, entonces en este caso usted la bota esa solución. Solo se queda con el residuo. ¿Ya? Al residuo, ¿qué le va a hacer? Le va a agregar 5 mililitros de agua y lo va a calentar. ¿Qué va a pasar cuando usted el residuo lo caliente? El cloruro de plomo es soluble en caliente. Quiere decir que cuando usted a los 3 iones le agregue agua y lo caliente, el cloruro de plomo se va a pasar a la solución porque es soluble y caliente. En cambio, el cloruro de plata y el cloruro de van a quedar como residuo. Entonces, usted filtra. ¿Qué cosa va a tener en la solución? El plomo. ¿Y qué cosa va a tener en el residuo? El mercurio y la plata. ¿Sí? Estamos acá entonces. A este residuo que contiene los 3 le va a agregar 5 mililitros de agua y va a calentar hasta ebullición. Y va a centrifugar. Centrifugar significa filtrar. ¿Ya? Esta operación hay que hacerla 3 o 4 veces porque si no, el plomo se puede quedar en este residuo. Entonces hay que sacar todo el plomo. Todo el plomo se hace 2, 3, 4 veces se lava. Y una vez que la plata y el mercurio está limpio, entonces recién usted junta las soluciones acá y la va a dividir en 2 tubos, por supuesto ya frío. A un tubito le va a agregar cromato de potasio y va a formar un precipitado amarillo, producto de que se va a formar cromato de plomo. Y al otro le va a agregar yoduro de potasio y se va a formar yoduro de plomo, que también es un precipitado amarillo. Con estas 2 reacciones queda demostrado que usted tenía plomo. ¿Ya? Muy bien. Este precipitado de yoduro de plomo se puede, como todos los cloruros, bromuro y yoduro se comportan igual, si usted lo calienta se va a solubilizar. Pero cuando cristaliza, cuando enfría, tiene la propiedad de cristalizar en forma de unas agujas. Así como están las agujas, te conoce una aguja, un alfiler, así igualito, así precipita, en forma de agujitas. Muy bien. El residuo que queda acá, a este residuo, en frío usted le va a agregar hidróxido de amonio y lo va a agitar. El hidróxido de amonio va a formar complejo tanto con la plata como con el mercurio.
La diferencia es que con la plata va a formar un complejo soluble y con el mercurio va a formar un complejo que se va a ver negro, ¿ya? Lo que vamos a ver acá. Agregamos 3 mililitros de hidróxido de amonio, agitamos por 2 minutos, ¿no? Y entonces vamos a obtener una solución y un residuo. El hidróxido de amonio reacciona con la plata formando un complejo, forma el complejo de plata amoniacal, que es soluble. Y con el mercurio va a formar el cloroamiduro de mercurio, que es un precipitado de color blanco, pero también va a precipitar el mercurio metálico, que es de color negro. Entonces, una cosa blanca con una cosa negra, esto va a ver un color gris oscuro. Entonces, la presencia de ese color gris oscuro ya estaría indicándole la presencia de mercurio. Ya no hay que hacer ninguna reacción. Acá, a esta solución que contiene la plata, bajo la forma de ion complejo, ese ion complejo hay que romperlo y lo rompemos agregándole un ácido. Dejamos gotitas de ácido nítrico y entonces la plata queda en libertad y en presencia de cloruro que tiene exceso a la solución, precipita de color blanco, lo cual me indica la presencia de plata. De esa manera identificamos plomo, plata y ion mercurioso. Y ahora comenzamos a reflexionar y decimos, ¿qué pasa cuando un alumno solamente tiene plomo? Cuando un alumno solamente tiene plomo, le va a precipitar blanco, lo va a calentar, todo se va a disolver porque es plomo solamente, se va a disolver. Y no va a tener residuo, pues. Profesor, no tengo residuo. Pues no tiene residuo porque no tiene ni plata ni ion mercurioso, pues. Cuando tú solamente tienes plomo y calientas y todo se disuelve, la muestra solo tiene plomo, no tiene ni plata ni ion mercurioso. ¿Qué pasa si tú solamente tienes plata, por decir, solo plata? Si tienes plata, cuando tú calientas, vas a filtrar, porque acá hay un residuo. Calientas, y esta solución de acá, cuando tú le agregas cromato o yoduro, no va a reaccionar, pues, porque no hay plomo. Esto es amarillo, el cromato es amarillo, el yoduro también es ligeramente amarillo. Tú le agregas y va a ser la coloración amarilla, pero del reactivo. No hay precipitado, porque no hay plomo, pues. En cambio acá, como tú tienes plata, el precipitado acá, y tú le agregas hidróxido de amonio, ¿qué va a pasar? Todo el residuo se va a disolver, porque no hay mercurio, ¿sí? Este residuo se va a disolver porque va a formar este complejo de acá, pero no se va a formar nada negro. ¿Qué te indica que no se va a formar nada negro? Que no hay mercurio. ¿Está entendiendo, no? ¿Qué pasa si solamente tiene mercurio? Precipita blanco, calienta, filtra, porque hay residuo, filtra, pero acá no le va a dar ninguna reacción. ¿Qué pasa cuando usted agrega acá amoníaco? Cuando agrega usted amoníaco se forma esto de acá. Se forma un precipitado negro. Filtra y cuando quiere identificar acá plata, cuando le agrega ácido nítrico, no hay precipitado blanco. Si no hay precipitado blanco, no hay plata. Solamente hay mercurio. ¿De acuerdo? Entonces, el que tiene los 3 cationes hace todo este proceso y todo le va a salir. Pero el que tiene plata, tiene plomo, tiene mercurioso o tiene solo 2, tiene que ir razonando de acuerdo con lo que le sale y de acuerdo con las precipitaciones. De acuerdo con lo que identifica, ¿no? Si usted agrega acá cromato y no precipita, quiere decir que no hay, pues. ¿Por qué se va a preocupar? No hay. No tiene plomo, se acabó. Si usted agrega acá ácido nítrico y no se forma el precipitado blanco, no hay plata, pues no hay plata. Y si usted agrega acá hidróxido de amonio y no se forma nada negro, no hay mercurio, pues. No hay por qué preocuparse. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta?
esto de acá lo vamos a tener que volver a repetir cuando tengamos la muestra. Cuando tengamos la muestra, entonces volvemos a hacer un esquema en la pizarra. Ya. A ver, señorita Milena, dígame, su muestra, ya vamos a poner su muestra. Échale ese clorhidrato. ¿Precipita? Sí, profesor. Muy bien, ya. Ahora, caliente. Vamos a calentar. Calienta. Ya, muy bien. Se filtra ahora, filtra. Muy bien. Ahora, identifiquen el filtrado del plomo. Identifica, profesor, bien, precipitado amarillo. Ya, hay plomo, señorita. A este residuo hay que agregar el hidróxido de amonio, listo. Profesor, se muestra negro. Ah, entonces hay mercurio. Ya. En el residuo, en la solución, agréguele ácido nítrico. Profesor, no se forma precipitado. Entonces no hay plata, pues no hay plata. Entonces de esa manera usted va a hacer esa separación. Esta separación es importantísima cuando participan todos los iones, ¿no? Porque usted parte, identifica estos iones, pasa al siguiente grupo, vuelve a ver otro ion, hasta al final. El farmacéutico, el toxicólogo se siente un analista, pues, porque sabe encontrar iones, identifica, separa, pero lamentablemente, pues, no, ya no se hace, ¿no? Y supuestamente usted tiene que hacer algunas marchas para identificación de alcaloides, ¿no? Yo no sé esas marchas porque no soy toxicólogo, pero según me han dicho que en la DINANDRO hacen marchas para identificar alcaloides, pero si usted no está entrenado en estas marchas, entonces no tiene mucho conocimiento para poder manejar esas marchas que sí le interesan a usted por su formación académica, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Alguna preguntita hasta acá, queridos alumnos? ¿Están cansados? Todo claro, profe. Todo bien, profe. ¿Están cansados o no? No. ¿Cómo? En la práctica yo creo que con el esquema creo que nos va a ayudar bastante. Sí, es verdad. Ya. Queridos alumnos, rogamos a todos ustedes no tener vergüenza para preguntar. Son solo 10 los que van a hacer práctica. Traten de aprender. No escatimen en preguntar. Yo no me molesto porque me preguntan. A mí me gustan los preguntones. Hay uno, por ejemplo, que es más cargoso a cada rato, pero es la única forma que tiene que aprender, pues si uno sabe. Por eso es un alumno. A veces controlar a 20, 25 en un salón es un poco más complicado que controlar a 10. Ustedes son 10. Aprovechen, queridos alumnos. Aprovechen y pregunten porque ya le digo, usted tiene que estar en un mejor nivel que cualquier otro, ¿no? A veces hay discriminaciones en la facultad. No, las escuelitas, acá no, acá todos tienen el mismo derecho, querido alumno. A veces a los alumnos de las escuelas, toxicología o alimentos, le mandan a los profesores, a los menos ranqueados. A los más ranqueados lo mandan a farmacia. No es así. Yo por eso, bueno, modestia aparte, yo soy el más ranqueado de analítica y yo estoy enseñándolo a usted, ¿no? Porque si no le mandarían a los otros profesores, ¿no? Pero yo le estoy enseñando a usted. Como le enseñé a la primera promoción que